Job capítulo 11. Voy a estar leyendo en el versículo 7 y 8 el pasaje que vamos a estar con el que vamos a estar introduciendo. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Job capítulo 11, versículo 7, dice así la palabra del Señor: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Amén. Dejémoslo así. Si usted lee este capítulo de Job detenidamente, va a encontrar que estas palabras son las palabras de uno de los amigos de Job, llamado Zoar. Y este amigo de Job estaba de alguna manera complicando la vida de Job, porque él estaba diciéndole a Job: ¿cómo crees tú que vas a conocer a Dios? ¿Cómo crees tú que vas a lograr conocer los secretos de Dios? Ya antes Job probablemente le había dicho que él conocía la palabra, conocía la doctrina del Señor, pero Zoar tenía en mente que era imposible poder conocer a Dios en plenitud. Y hasta cierto punto podríamos decir que tenía razón y no tenía razón. En el sentido de que para conocer a Dios, para conocer a plenitud a Dios, no se puede conocer con nuestra mente limitada, con nuestra mente finita, con nuestro razonamiento. Es imposible poder entender a Dios. Por eso usted ve aún la gente más sabia, humanamente, patina en las verdades de Dios y logran inclusive al final no logran entender a Dios, sino que siempre están cuestionando o preguntando. La verdad es que la única forma de conocer a Dios es que Dios mismo se revele a la vida de una persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Es la única forma. La única forma de conocer a Dios es que Dios mismo se revele a tu vida. Ahora, ¿por qué es tan importante la revelación o el conocimiento de Dios? Mientras más revelación de Dios tenemos y mientras más conocimiento tenemos de Dios, más sólida y más firme es nuestra vida espiritual delante del Señor. La verdad es que la mayoría de personas que vuelven atrás en su camino es porque realmente no lograron conocer a Dios y dejan el camino del Señor. Vuelven atrás porque no lograron entender a plenitud de Dios, de tal manera que la única forma, oiga esto que le estoy diciendo, la única manera de conocer a Dios es que Dios se revele a nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que Dios se revela a nosotros? ¿Cómo es que el Señor se revela a nuestra vida? Y por lo menos hay algunos medios que Dios utiliza para darse a revelar Él mismo a nosotros. Veamos algunos de ellos. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo 19, en el versículo 1. Y vamos a ver la primera forma, el primer medio en que Dios se puede revelar a nuestra vida.
Dice el capítulo 19, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, hermano, ¿lo tiene, hermano? Mire lo que dice. Los cielos, diga conmigo, los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Fíjese que la primera forma, el primer medio que Dios utiliza para darse a conocer es la creación misma. Toda la creación habla de Dios. Todo lo que ha sido creado habla del poder, de la gloria, de la majestad y de la maravilla de Dios. No se necesita ser sabio humanamente. Con solo contemplar la grandeza de lo que Dios ha creado, es suficiente para entender de que Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Basta ver el universo, basta con ver el sol y la luna, basta con ver las estrellas, basta con ver los mares creados, basta con ver, hermano, los paisajes naturales que Dios ha creado para entender que todo eso creado no pudo surgir de la nada. Tuvo que surgir de la nada, pero por la palabra de Dios. Porque Dios ordenó que se hiciera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de tal manera que los hombres pueden recibir una revelación de Dios contemplando lo que Dios ha creado. Y de hecho, oiga eso, todo lo que el hombre inventa no es más que lo que el hombre observa de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, el anhelo del hombre en volar, ¿se ha dado cuenta? El anhelo del hombre en volar vino de que veían a las aves que con tal facilidad pueden volar. Las aves se pueden desplazar de un lugar a otro, y qué belleza con la que vuelan, pero el hombre no puede hacerlo. Aleluya. El hombre no puede hacerlo. No puede hacerlo sin nada que le ayude. No se puede ir a tirar de un edificio sin nada en su cuerpo, porque lo más seguro es que va a sonar a sapo allá abajo. Aleluya. Va a reventar allá abajo. Pero qué facilidad con las que las águilas vuelan. Qué facilidad con las que las palomas pueden volar. De tal manera que el hombre, con la sabiduría que tiene, ha hecho todos los esfuerzos para poder volar. Pero lo que tuvo que hacer para eso es que empezó a observar cómo las aves vuelan, cómo las aves extienden sus alas, cómo las aves toman impulso para alzar vuelo, cómo cada ala y todo su cuerpo lleno con plumas hace una figura especial para poder volar. Entonces vino el hombre, y después de observar una y otra vez a las aves, empezó a crear instrumentos de vuelo, generando o imitando alas, imitando plumas, imitando timón, imitando esto otro, hasta que logró volar. Pero ¿qué tuvo que observar para llegar a esa meta? Tuvo que observar lo que Dios ha creado. ¿Cuántos dicen amén?
De tal manera entonces, hermano, que la primera revelación que cualquier ser humano puede ver de Dios es lo que ha creado Dios. ¿De dónde se habrá imaginado el hombre crear la luz? Puesto que veía todos los días. Y cada mañana veía salir el sol de nuevo sobre buenos y sobre malos. Después de mucho observar, apareció el fuego, apareció eso, apareció esto otro. Todos los inventos del hombre son el resultado de la observación de lo que Dios ha creado. ¿Me están dando a entender? Por eso Romanos, si me acompañan al capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20, el Señor le dice al hombre, y le dice, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué dice, hermano? No tiene excusa. El ser humano no tiene excusa. El ser humano que se va a perder en el infierno no tiene manera de decirle a Dios, es que yo no supe, es que yo no sabía, es que yo no me di cuenta. Si la misma creación habla de las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La misma creación habla de las maravillas de Dios. Por lo tanto, ningún ser humano va a tener excusa cuando se presente delante de Dios y haya hecho totalmente lo contrario a lo que Dios pedía. Segundo medio, vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. ¿De qué otra manera se ha revelado Dios? Bueno, se ha revelado a través de la historia. La historia ha venido declarando en todos los tiempos que Dios está interviniendo en los asuntos de los hombres de todas las épocas. Si me acompaña a Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice así: pero cuando vino el cumplimiento de, ¿qué dice, hermano? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Fíjense que en la historia, desde Génesis hasta hoy, quedó registrado en gran parte de la historia, ha quedado registrado como Dios ha intervenido en los tiempos, ha intervenido en la historia. Por ejemplo, hablando de Israel, usted puede ver cómo el Señor ha ido interviniendo en cómo salvar a Israel. Cientos de veces ha tenido Israel que ser disciplinado, ha tenido que ser salvado, ha tenido que ser rescatado por Dios. Y pareciera, hermano, que ese pueblo hubiese sido destruido hace mucho tiempo. De hecho, hay naciones, hay pueblos que se han perdido en la historia porque han desaparecido. Sin embargo, Israel sigue en la historia y permanece en la historia y seguirá en la historia y se contará después de la historia que Israel prevaleció y se mantuvo vivo porque el Dios de los cielos interviene sobre él. ¿Cuántos dicen amén? A mí me llama la atención que el texto que leímos de Gálatas dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Fíjense que en la historia está establecido, aunque los ateos digan que Dios no existe, aunque muchos científicos dicen que Dios no existe,
está establecido en la historia antes de Jesucristo. ¿Y qué más? Y después de Jesucristo. En todo el mundo se conocen dos tiempos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios intervino en el tiempo del ser humano. Y desde que vino Jesucristo hasta el día de hoy, el mundo, hermano, ha visto la manifestación de Dios. En la historia quedó reflejado que vino un Salvador hace 2000 años. Lo han tratado de desvirtuar, han tratado de decir que cuando Él murió, la verdad es que no murió, que cuando Él resucitó, no resucitó, que cuando Él subió al cielo, no subió al cielo. Bien, han pasado años con que el hombre ha querido, más bien el diablo, no necesariamente el hombre, pero el diablo ha querido desvirtuar esa verdad. Pero usted y yo, después de 2000 años, sabemos que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz, salvó nuestra vida, subió al cielo y volverá por nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermano. Dios se ha revelado en todos los tiempos. Se ha ido revelando en los tiempos de una manera especial. Ahora, ¿cuál es mi punto o hacia qué punto quiero llegar después de que veamos todos los medios que Dios ha usado? Que mientras más revelación de Dios usted tenga, usted va a ser una persona sólida en su vida. Usted no va a ser de aquellos que comenzaron en el Evangelio, pero se quedaron tirados en el Evangelio. Yo no sé si usted está interesado en un evangelio como de alguna manera le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto, caminaron en el desierto, pero quedaron muertos en el desierto. Porque los que entraron a la tierra prometida solo fueron algunos. De hecho, de los que salieron, solo dos. Mas todos los que nacieron de nuevo en el desierto, esos entraron al reino de los cielos, es decir, entraron a la tierra prometida. Yo creo en un evangelio en el que Cristo murió por mí. Me está permitiendo caminar aquí en la tierra con Cristo. Pero mi meta no es esta tierra. Mi meta está en la ciudad celestial con Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé si usted va para allá. ¿Cuántos van para el cielo? Levanten la mano los que van para el cielo. A ver si de repente usted no. Aleluya. Yo espero que usted vaya para el cielo. Porque la sangre de Jesucristo es suficiente para rescatar nuestra vida del pecado. Es suficiente la sangre de Jesucristo. Pero la revelación que tengamos de Dios es lo que nos va a permitir permanecer firmes en cualquier dificultad, en cualquier problema. Por eso la Biblia nos invita a que le conozcamos más a Él día tras día. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, hermano. Veamos otro medio, otra forma que Dios nos mostró, o que Dios usa para revelarse a nuestra vida. Oseas capítulo 12, versículo 10. En todos los tiempos el Señor ha usado mensajeros. En todos los tiempos. Desde Génesis ha usado mensajeros. Mensajeros inspirados por Dios. Oseas capítulo 12. Leo el versículo 10 y luego voy a leer el 12 y 13. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. Verso 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para, oiga esto, Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Oiga eso, oiga esto.
Y por un profeta Jehová hizo subir a, a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Dios siempre ha usado mensajeros inspirados por Dios. Yo creo que por ahí surgió, hermano, ¿y cómo es eso de que Israel sirvió para adquirir mujer? Aleluya. Y por adquirir mujer fue pastor. Oiga esto. La Biblia relata que Jacob tuvo que servir por 21 años. Tuvo que servir por esposa. ¿Se acuerda usted? Tuvo que servir por esposa. Esa es la figura que está poniendo. Israel sirvió para adquirir mujer. Ese es Jacob. Jacob, que le cambiaron su nombre por Israel. Pero que por 21 años, quizás con padecimiento, con dificultades, con duras pruebas, y además que el suegrito que tenía, aleluya, resulta que le bajó el sueldo 10 veces. Y sin embargo Jacob amaba tanto a la que iba a ser su esposa y a la que fue su esposa, que trabajó por 21 años para poderla tener como esposa. Pero después dice, el pasaje dice que sirvió Israel para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, dice. Ahora, usted recuerda que Jacob se hizo pastor de ovejas para poder servir los 21 años con Labán. Pero ¿de quién está hablando realmente? Ese está hablando proféticamente, está hablando del Cristo. Porque Cristo vino a trabajar a esta tierra, a morir a esta tierra para adquirir mujer. Aleluya. ¿Y quién es esa mujer? Es la iglesia de Jesucristo. Y por adquirir mujer, dice la Biblia, se hizo pastor. No se hizo pastor el amado de nuestras almas del cielo. Vino a pastorear nuestra vida aquí, porque cuando vio a Israel y vio a los gentiles también, dice la Biblia que los vio como ovejas sin qué, sin pastor. Entonces el Cristo, para poder tomarnos a nosotros, se hizo pastor y trabajó hasta la muerte para poder rescatar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el punto aquí es que Dios siempre ha levantado profetas de Dios, hombres que traigan mensaje del Señor, hombres o mujeres que tengan un mensaje de Dios para aquellos que están siendo preparados. Oiga esto, parte de la preparación de nuestra vida para volar al cielo depende de la palabra que estemos oyendo. Depende de eso. Porque la palabra del Señor es la que restaura nuestras almas. La palabra del Señor es la que transforma nuestra vida. La palabra del Señor es la que consuela. La palabra del Señor es la que nos hace crecer. Porque la palabra del Señor es como el pan que descendió del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? De tal manera que cada palabra que sale de una boca de Dios inspirada produce cambios en nuestra vida. Por eso el apóstol Santiago dice que cuando oigamos el mensaje de Jesucristo, lo oigamos con mansedumbre, dice. Fíjese, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vuestras almas, la cual puede salvarlos. Aquí hay un detalle importante. Si la revelación de Dios es por el mensaje de Jesucristo, ¿cuántos me están entendiendo? Si la revelación de Dios viene por el mensaje de Jesucristo, ¿qué va a ser de nosotros si nos dormimos? Aleluya.
¿Qué va a ser de nosotros si votamos la palabra? ¿Qué va a ser de nosotros si nos volvemos oidores olvidadizos, como dice Santiago? ¿Qué va a ser de nosotros si somos como el que se ve en el espejo y después se olvida lo que vio, como dice también Santiago? ¿Qué va a ser de nosotros si somos tierra dura o como la tierra de junto al camino, que cae la palabra, pero por estar dura no entra al corazón? ¿Qué va a ser de nosotros si nuestra tierra es como pedregales? Que recibimos la palabra por un momento, nos gozamos, pero cuando nos vamos de la iglesia, esa palabra se ahoga por las piedras, porque brota, pero rápidamente el sol la quema. Entonces note por favor que cada palabra que usted y yo oímos del Señor, hermano, puede cambiar y transformar nuestras vidas y puede prepararnos para volar al cielo. Pero cada palabra que cae en la tierra y no la utilizamos, vamos a dar cuenta de ella. Dele un aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos me están entendiendo? Cada palabra que se perdió en el suelo porque no la utilizamos, no la recibimos, de cada palabra de esas vamos a tener que dar cuentas. Fíjense. Vaya, veamos otro texto. ¿Cómo es que Dios se muestra? Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Utiliza Dios la creación? ¿Utilizó Dios la historia para revelarse? Pero hoy en día el Señor está usando ministerios para hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón y podamos estar preparados. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Dice, acordaos, ¿de qué dice? De vuestros pastores que os hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad, ¿qué? Su fe. Tomemos un momento este pasaje. Por eso es que, mire, tanta responsabilidad tiene un ministro de declarar la palabra de Dios a las ovejas, como tienen las ovejas de recibir la palabra y aplicarlas en su vida. Dios va a pedir cuentas indudablemente de los ministros que no usaron la palabra para predicar. Dios va a pedir cuentas de eso. Dios va a pedir cuenta de los ministros que vendieron la palabra. Va a pedir cuenta de eso. Va a pedir cuenta Dios a los ministros que usaron la palabra para sus propios intereses y sus propios beneficios. Va a pedir cuenta Dios de eso. Va a pedir cuenta Dios a los ministros de las palabras. Si no fue la palabra de Dios la que se compartió, sino que se compartió alguna filosofía, alguna fábula y peor, algún cuento de vieja, dice Timoteo. Dios va a pedir cuentas de eso a los ministros. Porque lo que realmente prepara a la iglesia para el tiempo de volar no son fábulas, no son cuentos, no son entretenimientos, no, son palabras que vengan de Él, que vengan de la boca de Dios, que vengan de la Escritura, porque la Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que realmente prepara al creyente para volar es la palabra viva que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la palabra que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los ministros. ¿Qué tipo de palabra
le dimos al pueblo del Señor? ¿Qué tipo de palabra fue la que usted estuvo oyendo mientras estuvo aquí en la tierra? Pero de la misma manera que Dios va a pedir cuenta a los ministros de la palabra que se da, también se va a pedir cuenta de qué hizo la oveja con cada palabra que oyó del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Va a pedir cuentas Dios de eso. Nos va a pedir cuenta cuántas veces oímos, por ejemplo, de la misericordia y la aplicamos. ¿Cuántas veces oímos del perdón y cuánto nosotros pedimos perdón? Nos va a pedir cuenta de cuánto oímos, por ejemplo, ayer que estábamos compartiendo el discipulado, en uno de los discipulados hablamos acerca de la actitud de Zaqueo. ¿Cuántos oyeron eso, hermano? La actitud de Zaqueo. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, porque le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a posar en tu casa. Y la Biblia dice que Zaqueo se bajó y corrió deprisa a su casa a preparar. Cuando Jesús llegó, las mesas estaban preparadas, la casa estaba preparada, y de repente Zaqueo, por la presencia de Dios, se puso al centro de la casa y le dijo: Señor, ¿me permites? Quiero decir unas palabras. Dalas. Todo, voy a dar hasta la mitad de mi riqueza, la mitad de lo que tengo, se los voy a dar a los pobres. Fíjense. Y a todo aquel que le he robado, le voy a pagar 4 tantos de lo que he robado. Fíjese. Y cualquiera dice: hermano, pero ¿cuándo le predicó Dios eso? Jesús, ¿cuándo le predicó de eso? No le predicó de eso. Pero Zaqueo conocía la palabra, porque él era judío, torcido, pero era judío. Y los judíos conocen la ley. Y los judíos sabían que la ley decía que había que ayudar a los pobres. Y los judíos sabían que cuando algo habían cometido mal, habían robado algo, la ley decía que había que pagarlo 4 veces. La ley lo decía. Entonces Zaqueo, por la presencia de Dios ahí, tornó su corazón hacia la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso le digo, mire, la filosofía, las palabras que no vienen de Dios no tornan el corazón de nadie, pero la palabra que es viva y eficaz y viene del Espíritu Santo hace tornar el alma de cualquier persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso cada palabra que viene de Dios debe de hacer tornar nuestro corazón. Yo les decía a los hermanos, a mí me inquietó ver que Jesús le pidió al joven rico su riqueza y no la quiso dar. Pero a Zaqueo no le dijo nada y él lo dio todo. Entonces les decía a los hermanos, hay gente, oiga esto, hay gente que por el Espíritu de Dios no le piden nada, pero lo da todo. Porque el Espíritu los redarguye, porque el Espíritu les habla. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, por ejemplo, si hemos pecado? ¿Cuántos hemos oído aquel texto que dice, hermano, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia? Es decir, el que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuántos hemos oído ese pasaje? Pero qué raro que los seres humanos, cuando pecan,
se siguen escondiendo. Aleluya. Qué raro que los hombres cuando pecan se visten de hojas de higuera. Qué raro que cuando los seres humanos pecan se cambian de iglesia. Aleluya. Pensando que el cambio de iglesia le va a cubrir el pecado. Lo único que puede perdonar el pecado es la sangre preciosa de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Entonces, oiga, cada palabra que usted y yo oigamos del Señor debe de ser aplicada a nuestra vida, porque esa es la manera de que usted y yo vayamos creciendo. Un poquito más. Hebreos, capítulo 1, verso 1. ¿De qué más, de qué otra forma el Señor se ha ido revelando? Bueno, la máxima revelación de Dios vino a través del Hijo. La máxima revelación de Dios al ser humano ha venido a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 1, voy a leer verso 1 y 2 nada más. ¿Lo tiene, hermano? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ojo con esto, hermano. Ya vimos tres formas o tres medios que Dios utiliza para revelarse. Utiliza la creación, ha utilizado la historia, ha utilizado los mensajeros, profetas, apóstoles, ministros. La Biblia misma es un medio con el que Dios se ha revelado, pero el medio más poderoso por el cual se revela a Dios es a través del Hijo Jesucristo. Por eso todo el que tiene a Jesucristo es salvo. Eso es lo que dice la Biblia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que rehúsa, dice la Biblia también, Juan 3:36 dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. Ahora, aquí hay un detalle interesante, porque todo creyente nacido de nuevo tiene al Hijo adentro, en su interior. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y ese Cristo que está dentro revela a Dios en nuestro interior. De tal manera que un creyente convertido siempre está oyendo la voz del interior, que es donde está Jesucristo, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El Espíritu redarguye, el Espíritu lo hace sentir mal cuando uno peca. Aleluya. Amén, hermano. Si usted tiene a Cristo adentro y tiene el Espíritu de Dios adentro, cada vez que usted peque, se va a sentir mal. Si tiene a Cristo adentro. Si no tiene a Cristo adentro, mire, con razón uno peca con facilidad y no hay quien le diga nada, porque el Cristo no está hablándonos, no está redarguyéndonos, no está exhortándonos. Pero el que tiene a Cristo adentro, el mismo Señor empieza a revelarse progresivamente en nuestra vida. Por eso cuando al Señor le dijeron, Señor, a Cristo le dijeron, Señor,
muéstranos al Padre. ¿Cuántos se acuerdan de ese texto? Dice, le dijeron a Cristo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Porque el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Pero cómo? ¿Cómo es que lo ha visto? Por revelación del Hijo. Porque al Padre solo lo revela el Hijo. Las verdades ocultas solo las revela el Hijo. Por eso allá en Jeremías dice, clama a mí. ¿Y qué dice, hermano? Yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que tú no conoces. Pero ¿quién las revela? Las revela Dios por medio del Hijo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, por favor, hermano, yo quiero que usted entienda o que usted me comprenda que el evangelio de Jesucristo no es un evangelio pasajero, no es un evangelio como ya soy cristiano y ya estuvo. No, 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 no. El evangelio de Jesucristo se debe ir revelando a nuestra vida. De tal manera que lo que no comprendemos hoy lo puede revelar el Espíritu más adelante. Pero ¿por qué es tan importante que Dios lo revele? Porque solo con revelación de Dios es que nuestra vida es firme, es estable. Nunca más los discípulos fueron los mismos cuando Jesús les preguntó a ellos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerda usted de esa pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces los discípulos dijeron, Señor, la gente dice que tú eres un profeta. La gente dice que quizás tú eres Juan el Bautista. La gente dice que tú eres alguien, pues, alguien que vino. La gente dice. Por eso la gente no es firme en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cree lo que la gente dice y no lo que Dios te ha revelado. Son dos cosas diferentes. Usted no puede vivir el evangelio por lo que la gente dice. Usted solo va a poder vivir el evangelio por lo que Dios te revela. Por lo que el Espíritu de Dios te puede revelar. Y si no, no. Entonces la pregunta del Señor fue más allá a los discípulos. Y les dijo, bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ese era un examen, hermano. Ese era un examen de Cristo a los discípulos. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y después de que los dejó contestar, les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos se quedaron callados, así como usted ahorita. Se quedaron callados todos. Pero Pedro salió en defensa de todos los discípulos y le dijo, Señor, yo creo. Diga conmigo, yo creo. No dijo, la gente dice, fulano me contó. No, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era una buena respuesta, hermano. Era la mejor respuesta. Pero de plano Pedro dijo, con esto me ponen de apóstol. Con esto me ponen del superapóstol. Con esta respuesta de plano, entro al cielo. Pero ¿se acuerda qué le dijo Jesús? Esto
no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, mi Espíritu. El Espíritu de Dios se lo reveló. Como que le bajaron los humos a Pedro. Porque Pedro estaba diciendo, de plano, hoy sí me van a poner en alto, pero no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? En otras palabras, no se conoce a Cristo sino por la revelación del Espíritu. Y no se conoce al Padre sino por la revelación del Hijo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Nunca más los discípulos fueron los mismos cuando oyeron esa verdad, porque llegó hasta lo profundo del corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que es tan importante la revelación de Dios. Porque el creyente que tiene revelación de Dios se mantiene firme en todo momento. El creyente que no tiene revelación de Dios y solo tiene lo que dice la gente, entonces lo mueve el huracán Harvey, después lo lleva para allá María era el otro, sí. Después lo trae para acá José, y después lo mueve para todos lados. Porque lo que tiene en su alma es lo que la gente dice y no lo que el Espíritu le ha revelado a su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo termino con esto. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, se sostuvo firme porque sabía quién lo había enviado a morir. Se sostuvo firme porque él sabía que el Padre lo había enviado. Cuando en Isaías dice, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús, por el Espíritu, dijo, heme aquí, envíame a mí. Él sabía que venía a morir, hermano. Y a pesar de que sintió la crisis de la muerte en su alma, se mantuvo firme hasta el último momento, hasta que fue a la cruz del Calvario, porque Dios le había revelado su plan. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabes cómo te vas a mantener firme en el plan que Dios ha trazado para ti sin que te muevas ni a la izquierda ni a la derecha? A través de oír la revelación del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Nadie te va a mover de ahí, aunque venga el mismo diablo, no te va a poder mover de ahí. Porque vas a poder contestar con toda claridad lo que has oído de Dios y está escrito en las telas del corazón. Póngase de pie conmigo. Yo voy a hacer un llamado esta noche. Aquellos que